La palabra de Dios retrata el corazón del hombre. Muestra cómo en los capítulos del 1 al 11 de el libro de Éxodo vemos un pueblo cruel, un pueblo abusador de otros seres humanos que los ha esclavizado en cabeza de Faraón. Los egipcios esclavizando a los hebreos. Vemos crueldad, vemos muerte, vemos toda clase de abusos. Pero por otro lado, vemos también la fragilidad de la fe de los hebreos, de los israelitas. Y en contraparte, la buena voluntad de Dios. En contraparte, la misericordia de Dios. En contraparte, el juicio de Dios contra el pecado y el cuidado de Dios a su pueblo. Entonces, mientras se evidencia la suciedad y oscuridad del corazón humano, se evidencia también la luz, el amor verdadero, la gracia divina y la misericordia eterna en el corazón de Dios. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Y en Éxodo Dios está mandando a los israelitas que celebren la Pascua. Él está dando indicaciones de cómo hacerlo. Esta sería la celebración que haría memoria de la liberación poderosa, milagrosa que Dios haría del pueblo de Israel después de más de 400 años de esclavitud. Está dando las indicaciones de la celebración antes de que suceda el hecho que da origen a la celebración. Porque Dios quiere enseñarles a confiar en Él, a ejercitar su fe en Él. Les está diciendo, hagan esto en celebración de algo que todavía no ha sucedido, pero que va a pasar con toda seguridad, ya que ellos van a ser liberados. Y es así que llegamos al versículo 7, hablando del cordero que es muerto. El cordero tenía que ser sin defecto, el cordero tenía que ser macho, tenía que estar expuesto al escrutinio del ojo humano por 4 días, del día 10 al día 14, y ya luego ser muerto. Y sigue diciendo, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. No bastaba con que el cordero muriera. Era necesario que la sangre se aplicara en el lugar donde Dios dijo, para que fuera visible desde la parte externa a la casa. En un sentido, todos las personas que vivían en aquella casa donde la sangre era colocada, donde Dios decía que la colocaran, estaban cubiertos, estaban como en un refugio en contra de la muerte, un refugio hecho por sangre. Era necesaria la fe, porque no bastaba con la muerte del cordero. Era necesario que el dueño de casa, que el cabeza de familia, creyera en lo que Dios estaba diciendo, que iba a dar salvación, y a través de la fe entonces hacer el acto de aplicar la sangre en el lugar mencionado. Y es lo mismo hoy. Cristo ha muerto por los pecados, ha cargado con nuestros horribles y feos pecados, con nuestros sucios pecados, con nuestra crueldad, con nuestra terquedad, con nuestra mentira, con lo feo de nuestro ser, de nuestro corazón,
con las intenciones llenas de malicia y de pecado, con todo ha cargado el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero Él murió, pero es necesario que a través de la fe se aplique esa sangre a cada una de las vidas para que sean cobijados, para que sean cubiertos, para que estén bajo el refugio de sangre. ¿Cómo se aplica la sangre del Cordero de Dios en el corazón humano? Creyendo en Jesús. Y usted podrá decir que muchos creen en Él, pero no. Si te fijas en la palabra de Dios acerca de lo que es creer en Cristo, podrás apreciar que la mayoría de las personas no creen en Él, aún en el llamado mundo cristiano, evangélico o católico. Muchos no creen en Él. Al creer en otra cosa, para salvación no se cree en Jesús. Cuando yo creo que a través de mis propios medios, de mis propios elementos, de mi propio buen comportamiento consigo la salvación, no estoy confiando en Jesús para ser salvo. Es necesario confiar en Él por completo. Cuando estoy creyendo que lo que me abre la puerta del cielo es mi religión, católica, evangélica o como se llame, entonces no estoy creyendo en Cristo, estoy creyendo en la religión para ser salvo. Cuando estoy creyendo que por hacer favores a las personas, a familiares, a muchas personas, soy salvo, entonces no estoy creyendo en Cristo, estoy creyendo en mi buena voluntad como llave de mi salvación. Es necesario creer en Cristo, que solo es a través de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, cargando y muriendo y sufriendo por mis pecados, entregando su vida por mí, que Dios me hace su hijo, que Dios me perdona y que me da un lugar en la casa del Padre. Solo a través de Jesús. Eso es creer en Cristo. Por eso, la mayoría de personas en el mundo no creen en Cristo. Y lo puedes saber a través de muchas maneras. Si sales cerca de tu casa y preguntas a la gente, a los vecinos, por qué ellos piensan, primero, dónde piensan que irán cuando mueran de acá, cielo, infierno o qué lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué irán a ese lugar? Muchos aún dicen que no saben a dónde van, que Dios es el que sabe, cuando la Biblia enseña con claridad para dónde vamos y cómo hacemos para asegurar la salvación. Dios no ha dejado nada a la ruleta rusa, a los dados, a casos fortuitos. No, Dios quiere seguridades en las personas que llegan a la fe. Dios quiere claridad. Dios quiere entregar no una posible salvación. Dios quiere entregar una salvación segura y eterna a través de Jesús. No es posible esa salvación si no hay una confianza única, exclusiva en lo que Cristo hizo como único y exclusivo medio de salvación. Esa es la manera de aplicar la sangre del Cordero en nuestra vida. Y así ellos también, los israelitas, tenían que aplicar la sangre del Cordero. Y luego da indicaciones de que, versículo 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierba amarga. También se observa cómo la totalidad del Cordero era pasada por fuego, y esto nos habla acerca del Cordero de Dios pasado por fuego. El Cordero de Dios pasado por el fuego del juicio divino a causa de mi pecado. Todo su ser fue pasado por el juicio de Dios.
todo el cordero tenía que ser pasado por el fuego. Por eso dice el 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré sus juicios en mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Todos los que tengan la sangre aplicada allí en el dintel de su puerta, todos los que tengan la sangre aplicada del Cordero iban a experimentar la salvación de Dios. Ninguno de ellos moriría. Todos los que no tuvieran aquella sangre aplicada, todos, en todas esas casas, la muerte les visitaría. No habría escape. Es decir, la diferencia estaba en la sangre del Cordero. Vida o muerte. Para ti también hoy y para mí está la diferencia entre la vida y la muerte, entre la sangre aplicada del Cordero a mi vida o no, dependiendo si confío en Él como único y suficiente Salvador. Que el Señor bendiga tu vida.